Dios los bendiga a todos ustedes, mis amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Hoy vamos a hablar algo muy lindo. En Hebreos 6:2 nos dice algo muy importante. Y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de la doctrina de bautismos. Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Dice, desde el 1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos. Está hablando de bautismos en plural. Bueno, vamos a ver. Efesios 4:5 nos dice algo diferente. ¿Pero por qué? Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, etc. Pero dice un bautismo. Por fin, ¿son bautismos o es un bautismo? Bueno, la realidad es que es un bautismo que es en 3 formas diferentes. Eso es lo que es. Es un bautismo general que es en 3 formas diferentes. Y en 1 Corintios 12:13 dice que cada uno de nosotros fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo. Al ser bautizados somos inmersos. Bautizo quiere decir inmersión, ser inmerso, ser sumergido. Entonces, no es solamente una sola sumersión, sino que son varias. Es una inmersión total, pero que tiene 3 aspectos. ¿Por qué tiene 3 aspectos? Porque tenemos 3 partes, que es espíritu, alma y cuerpo. Y tenemos 3 partes porque fuimos creados a la imagen de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y por lo tanto tenemos un bautismo para cada una de estas partes. Es un bautismo total que es en 3 presentaciones, por decirlo de esa manera. Y vamos a ver esto. Primero vamos a ver el tipo de bautismo. El primero es el bautismo en la sangre de Jesús. Este bautismo se realiza al aceptar a Jesús como Salvador y Señor. Cuando recibimos a Jesús, somos bautizados, somos lavados completamente, inmersos, sumergidos en la sangre de Cristo Jesús para una limpieza total de todos nuestros pecados. 1 Corintios 12:13 nos dice eso. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio beber de un mismo espíritu. Cuando recibimos a Cristo, somos bautizados en un cuerpo, somos limpiados. ¿Qué parte nuestra es donde se realiza este bautismo? Nuestro espíritu, el espíritu humano. Juan 3, del 5 al 6. Juan 3, del 5 al 6. Dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, te es necesario nacer otra vez. La parte, cuando Jesús está diciendo que es necesario nacer de nuevo, a lo que se está refiriendo es a nuestro espíritu. Ahí mismo Nicodemo le dice, bueno, la criatura tiene que entrar otra vez en el vientre de su madre y volver a nacer. Y Jesús le dice claramente, es del espíritu, del agua y del espíritu, gloria al Señor, del agua y del espíritu. Así como se necesita un hombre y una mujer para que tengan relaciones sexuales, haya una concepción y nazca una criatura, de la misma manera se necesitan los 2 elementos que Jesús mencionó, el agua y el espíritu. La palabra de Dios se junta con el Espíritu Santo, entran en el corazón de la persona y concibe un nuevo nacimiento. Nace el espíritu nuestro que estaba muerto en nuestros pecados, nace y es cuando nacemos de nuevo. Nuestro espíritu nace al ser bautizados, al ser limpiados con la sangre de Cristo Jesús. ¿Cuál es el elemento bautismal que se utiliza? La sangre de Cristo Jesús, como lo hemos visto. 1 Corintios 12:27, que nos dice,
Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros en parte. Vamos a tener esto en mente. Somos parte del cuerpo de Cristo. Y 2 Corintios 5:17 dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todas las viejas cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todas las viejas cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Gloria al Señor. Es el nuevo nacimiento. Cuando recibimos a Cristo Jesús, somos limpiados en la sangre del Cordero. Gloria al Señor. En Hebreos nos amplía mucho más de esto. Dice que si la sangre rociada por corderos y por machos cabríos tenía valor, cuánto más, dice, la sangre de Cristo Jesús no nos limpia de todos nuestros pecados. Gloria al Señor. ¿Quién es el que bautiza? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos bautiza. Lo acabamos de ver en lo que leímos de Jesús. En Juan 3 dice, nacer del agua, que es la palabra de Dios, y del Espíritu, el Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo es el que nos bautiza y nos trae a Jesús. El Espíritu Santo nos redarguye para que vengamos a Jesús. Gloria al Señor. Romanos 8:16. Vamos a ver más de esto. Dice, el Espíritu, y noten que está con mayúsculas el Espíritu Santo, el Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Es el Espíritu Santo el que, junto con la palabra de Dios, provocan el nuevo nacimiento para que nuestro espíritu nazca. Y una vez que nuestro espíritu nace perfecto, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Gloria al Señor. Juan 16, del 7 al 11. Juan 16, del 7 al 11. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá o redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Gloria al Señor. Entonces, ahí estamos viendo que el Espíritu Santo es el que redarguye, es el que empieza a taladrar el corazón de los individuos hasta que finalmente ellos llegan a aceptar a Cristo Jesús y se obra el nuevo nacimiento, como lo vimos en los estudios pasados. Entonces, el tipo de bautismo es en la sangre de Jesús. ¿En qué parte de nosotros se realiza? En nuestro espíritu humano. ¿Cuál es el elemento que se utiliza para bautizarnos? La sangre de Jesús. ¿Quién nos bautiza en la sangre de Jesús? El Espíritu Santo. Vamos a ver el segundo bautismo. Es el bautismo en el Espíritu Santo. La señal de este bautismo es hablar en lenguas desconocidas. Hechos 1, del 4 al 8. Hechos 1, del 4 al 8. Dice lo siguiente. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados, o sea, sumergidos, inmersos con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola voluntad o potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiremos poder cuando hayamos sido llenos con el Espíritu Santo. En Hechos 2, del 1 al 4, vemos la evidencia que fueron llenos con el Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas. Hechos 14, 17. Hechos 14, 17. Dice, y si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Cuando aquí estaba hablando de esto, estaba refiriéndose al Espíritu Santo. Si vemos el contexto
de lo que Pablo está diciendo. Está refiriéndose a que los gentiles también habían recibido el Espíritu Santo. Y está diciendo que nos dio testimonio como lluvias del cielo y en tiempos fructíferos. Gloria al Señor. Hechos 19:6 dice: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Gloria sea al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Amén, amén. Es una evidencia total cuando recibes el Espíritu Santo el hablar en otras lenguas. Eso ya lo he explicado en otros estudios. Lo estoy señalando aquí, pero aquí no quiero profundizar porque el estudio no es en sí solo del bautismo en el Espíritu Santo, sino lo que quiero demostrar es que hay la doctrina de 3 bautismos: bautismo en la sangre de Jesús, bautismo en el Espíritu Santo y el bautismo en agua. Gloria al Señor. Aleluya, 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 aleluya. Gloria al Señor. Ahora bien, ¿en dónde se realiza el bautismo en el Espíritu Santo? Se realiza en nuestra alma. ¿Para qué? Porque es para el perfeccionamiento de nuestra alma, para que vayamos perfeccionándonos, para que vayamos creciendo en Cristo Jesús. Para eso es la llenura del Espíritu Santo. En Romanos 8:14, vamos a Romanos 8:14. Dice lo siguiente: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Para poder ser guiado por el Espíritu Santo, necesitamos estar en contacto, necesitamos tener una relación con el Espíritu Santo. Y cuanto más, si hemos sido llenos con el Espíritu Santo, eso nos va a ayudar a tener una guía más cercana, más estrecha, más íntima del Espíritu Santo, siempre y cuando tengamos una relación directa y total, continua, íntima, todo el tiempo con nuestro Dios. Siempre y cuando, ¿ok? Sí, podemos ser llenos del Espíritu Santo y olvidarnos de Dios. Y eso es lo que ha pasado con muchas gentes de diferentes movimientos pentecostales o carismáticos que han aparentado, pero realmente la conexión no existe. El hecho de ser lleno, si no mantienes esa llenura con la conexión, no sirve para nada. Nada más sirve para orgullo, para enfatuarse, pero la verdadera voluntad de Dios, el verdadero objetivo de Dios en esto, es que seamos llenos para que esa llenura nos conecte completamente todo el tiempo con Él. Ese es el objetivo. Cuando recibimos la llenura del Espíritu Santo y nos conectamos completa y diaria y totalmente con Dios, va a haber un flujo de ir y venir de nosotros a Dios, de Dios a nosotros, la comunicación, la revelación, el poder. Ese flujo va a ser increíble, pero tiene que haber una conexión. No puede haber flujo de poder, de revelación, de presencia de Dios si no hay conexión. Gloria al Señor. Y es a través de una relación continua con nuestro Dios nuevamente. 1 Corintios 2 del 10 al 16. 1 Corintios 2 del 10 al 16 dice: bueno, desde antes dice que Dios ha dado tremendas sabiduría y que ninguno de los príncipes de este mundo conoció. Pero dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Noten que es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Fíjense, el propósito de ser llenos con el Espíritu Santo es conocer a Dios profundamente, para que sepamos, para que conozcamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Este es el problema que tienen la mayoría de las iglesias.
quieren discernir las cosas de Dios mentalmente, y eso es imposible. Para poder entender las cosas de Dios tenemos que ponernos en el punto de vista desde la perspectiva de Dios y no desde la perspectiva del hombre. Nuestra perspectiva es limitada, la perspectiva de Dios es ilimitada, perfecta, divina. Tenemos que aprender a colocarnos en la posición de Dios para poder contemplar las cosas como Él las contempla, y entonces vamos a entender muchas cosas que ahorita originan pleitos y problemas doctrinarios entre iglesias. ¿Por qué? Porque estamos viendo las cosas desde un punto parcial y completamente humano y mental. Y aquí lo dice, que las cosas del Espíritu no se pueden discernir mentalmente, tienen que ser discernidas espiritualmente. Dice, en cambio, el espiritual no es el que sabe mucho. Eso es un malentendido que también tenemos en las iglesias. Me memorizo muchos versos, cito muchas escrituras, doy sermones muy adornados. No, eso no es ser espiritual. O doy enseñanzas muy profundas. Eso no es ser espiritual. Eso es lucirse. Eso muchas veces, la mayoría del tiempo, solamente está alimentando el orgullo de los predicadores. El espiritual es aquel que puede juzgar las cosas desde el punto de vista de Dios espiritualmente. Eso es ser espiritual. Y por lo tanto, tiene sentido. El espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Amén. Aunque muchas veces los espirituales van a ser juzgados y criticados por los religiosos. Pero realmente una cosa es la crítica y otra cosa es el verdadero juicio. El verdadero juicio solamente lo emite Dios. Y cuando uno está parado del mismo lado de Dios, nadie lo va a poder juzgar a uno, porque Dios ya lo tiene a uno de su lado. Gloria al Señor. Por eso es importante ser lleno del Espíritu Santo para poder entender las cosas desde un punto de vista espiritual y no solamente desde un punto de vista intelectual o mental. Gloria al Señor. No es suficiente saber las raíces en griego o hebreo. Se necesita junto con ello una revelación sobrenatural del Espíritu Santo para entender las Escrituras de la manera como Dios pretendió dictarlas, como Dios pretendió revelarlas, porque de otra manera simplemente vamos a estar teniendo interpretación tras interpretación y tras interpretación, y todas las interpretaciones se van a estar contradiciendo unas con las otras, porque es nada más producto mental. Necesitamos la revelación del Espíritu Santo de Dios. Por eso es necesario ser llenos con el Espíritu Santo, porque esto participa en el perfeccionamiento, y como parte de ese perfeccionamiento es conocer más íntimamente, más profundamente, más espiritualmente a nuestro Dios. Gloria al Señor. ¿Cuál es el elemento con el que somos bautizados? Somos bautizados, y digo elemento porque tengo que nombrar elemento, pero realmente es una persona con quienes somos bautizados. Somos bautizados con el Espíritu Santo. Como ya lo vimos en Hechos, las diferentes citas, somos bautizados con el Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor. Ese es el elemento bautismal. ¿Quién es el que bautiza? Jesús es el bautizador con Espíritu Santo y fuego. Vamos a ver esto en Mateo 3:11. Mateo 3:11. Nos dice: está Juan predicando y dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Jesús es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Lucas 3:15 y 16. Lucas 3:15 y 16. Dice lo siguiente: como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Nuevamente, y en Marcos 1 nos repite lo mismo. Jesús es el bautizador con Espíritu Santo y fuego. Entonces, con relación al bautismo en el Espíritu Santo, este es
se realiza en el alma humana, somos bautizados, llenos completamente de Espíritu Santo, y el que bautiza es el Señor Jesús. Pero ahora vamos a ver el bautismo en agua. Bautismo en agua significa ser sumergidos completamente en agua. Rociados no sirve para nada, porque la Biblia dice que fueron sumergidos completamente en agua. Y vamos a ver Mateo 28, 19. Mateo 28, 19 dice lo siguiente: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizándolos, sumergiéndolos completamente para morir a la antigua vida y salir a la nueva vida en Cristo Jesús. Marcos 16, 15 y 16 nos dice algo muy similar. Dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dice aquí que ahí también tenemos que bautizar, pero esto se llama el entendido. Hay iglesias y hay doctrinas que dicen que aquí lo que quiere decir es que tiene que creer y ser bautizado, o de otra manera no es salvo. No es eso lo que está diciendo. Está diciendo: el que creyere y además sea bautizado va a ser salvo. Pero ya es salvo desde que creyere, porque de otra manera, aquí en el mismo contexto dice: mas el que no creyere será condenado. De otra manera, si el bautismo fuera el ingrediente necesario para ser salvo, aquí diría: mas el que no creyere y no fuere bautizado será condenado. Y no dice eso. Cuando se refiere a la condenación, solamente dice el que no creyere. Por lo tanto, el único requisito para ser salvo es creer. Ser bautizado es solamente un complemento, es un testimonio de haber creído. Gloria al Señor. Entonces el Espíritu Santo nos lleva a Cristo, creemos y entonces somos bautizados. Otra cita más, Hechos 8, 36 y 38. Sumergidos completamente. Hechos 8, 36 y 38. Dice así, 36 al 38. Aquí Felipe ya le había testificado al eunuco, y entonces dice: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Gloria al Señor. Completamente lo bautizó. Inmersión total. Primera de Pedro 3:21 nos dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Aquí está haciendo una correlación entre el bautismo en la sangre de Cristo y el bautismo por inmersión. Dice: la inmersión total o el bautismo total que corresponde a esto ahora nos salva. Gloria al Señor. Ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como aspiración a una buena conciencia hacia Dios. Gloria al Señor. Ok, ¿dónde se realiza o en qué parte de nosotros se realiza este bautismo? En nuestro cuerpo. Es nuestro cuerpo el que es bautizado en agua, inmerso, sumergido completamente. Y esto da testimonio de haber aceptado a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal y de nacer o salir a una nueva vida, a un nuevo estilo de vida. Romanos 8:10 nos va a decir de esto. Dice lo siguiente: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Al ser bautizados, estamos muriendo al pecado y estamos saliendo a vivir, morir al pecado y vivir a Cristo Jesús al salir del agua. Gloria al Señor. Mas el espíritu vive a causa de la justicia. Estamos saliendo a una nueva vida a través del espíritu. Colosenses 2, 11 y 12.
Colosenses 2, 11 y 12. Dice: en él, o sea, en Cristo Jesús, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Aquí lo dice más clarísimo: sepultados con él en el bautismo. Morimos juntamente con Cristo Jesús a nuestra vieja vida, salimos juntamente con él, como él resucitó, a una nueva vida en Cristo Jesús. Romanos 6:6, para reafirmar una vez más: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Simbólicamente, cuando estamos siendo bautizados, estamos matando el cuerpo del pecado. Gloria al Señor. Entonces se realiza en nuestro cuerpo. ¿Con qué se realiza? Con agua. Eso ya lo hemos visto en varias citas, como es Hechos 8, 36 al 38, que ya leímos. En Hechos 10, 47, que leímos anteriormente. Vamos a leerlo nuevamente. Hechos 10, 47. Dice: entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Ahí, cuando Pedro estaba predicando, aún antes de todo, fueron llenos con el Espíritu Santo. Y entonces Pedro dice: bueno, estos ya creyeron, Jesús ya los bautizó con el Espíritu Santo, ¿alguien puede impedir que los bauticemos en agua? Claro que no. Gloria al Señor. Y lo que leímos en Pedro acerca del bautismo, que matamos nuestra vieja naturaleza. ¿Quiénes son los que realizan esto? De acuerdo a lo que hemos visto en Hechos 8, en Hechos 10 y aún en 1 Corintios 1. Vamos a ver eso. 1 Corintios 1 del 14 al 17. 1 Corintios 1 del 14 al 17. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Ahí nos está enseñando Pablo que es el ministro, es el siervo de Dios, son los creyentes los que pueden bautizar en nombre de Cristo Jesús, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son los creyentes los que pueden bautizar. Amén. No solamente un siervo, no solamente un ministro. Un creyente puede bautizar a alguien que esa persona ha convertido. Gloria al Señor. Si tú le predicas a alguien y lo conviertes, tú mismo puedes invitarlo a ser bautizado. Busquen algún lugar donde haya agua. En muchos casos, en iglesias en casas, donde he plantado iglesias en casas, en muchos casos hemos bautizado en la tina de la casa. Cuando tienen tina, bautizamos en la tina. Cuando hay algún río cerca o alguna playa cerca, algún lugar donde haya agua, ahí los bautizamos. En la cárcel de Texcoco, donde tuve la oportunidad hace muchos años de predicar el Evangelio, iba yo ahí a visitarlos cada semana. Realizábamos bautismos en tambos de agua, en unos barriles de agua. Ahí metíamos a la gente, llenábamos el barril de agua y metíamos a la persona, se arrodillaban, se agachaban, los cubría el agua y luego los sacábamos. Hay miles de maneras como tú puedes ingeniarte para bautizar a aquellos que has traído al conocimiento de Cristo Jesús. Entonces, resumiendo, la Biblia nos habla de un bautismo, pero por el otro lado nos dice bautismos. Quiere decir que es un bautismo total, pero que se parte o se clasifica en tres áreas: bautismo para nuestro espíritu, bautismo para nuestra alma y bautismo para nuestro cuerpo. El bautismo para nuestro espíritu es en la sangre de Jesús. Somos bautizados con la sangre de Jesús y es el Espíritu Santo el que lo realiza. El bautismo en el Espíritu Santo se realiza en nuestra alma. La evidencia es hablar en otras lenguas humanas y angélicas. Somos llenos, somos bautizados con Espíritu Santo y el que bautiza es nuestro Señor Jesucristo. El bautismo en agua es para nuestro cuerpo.
se realiza siendo sumergidos completamente en agua y lo realizan los creyentes o ministros o siervos del cuerpo de Cristo. Esa es la doctrina de bautismos de acuerdo a Hebreos 6, versículo 2. Dios los bendiga.